Seguimos en Futuro Regional y ahora la sección de Relaciones Internacionales, la problemática de Siria. Su nombre, por favor. Nabil Youssef, del Centro del Consejo de Estudio Interdisciplinario Económico y Político. Su nombre, por favor. Jorge Jaef, también del CEIEP. Para nuestra audiencia, la problemática de Siria, ubicación geográfica del régimen político actual, para ubicarnos un poco. Por favor. Estamos en el Medio Oriente, se trata del régimen de Bashar al-Assad, que es sucesor de su padre, Hafez, y justamente alineado en el marco de lo que es el Baas, o lo que surge en su momento como el socialismo árabe, con un proyecto nacionalista, más bien laico, donde se pone en un segundo lugar la cuestión religiosa. ¿Es una democracia? Es bastante debatible. Se supone que hay elecciones, viene ganando con un amplio margen de casi 98 puntos en todos los últimos años Bashar. ¿Por qué motivo Siria está siendo devastada por una guerra civil desde hace varios años? Bueno, un poco también lo hablábamos, ¿no? Siria, a diferencia de lo que se cree comúnmente, no es un lugar rico en petróleo, no significa hoy por hoy Siria un actor estratégico desde el punto de vista internacional. Sin embargo, existe una serie de conflictos, tanto interétnicos como interreligiosos, en donde Siria se ha configurado en una especie de escenario en donde confluye, por un lado, una guerra civil, por otro lado, una guerra separatistas, donde están el Kurdistán sirio, que lucha, digamos, también su propia guerra, elementos del terrorismo, obviamente también lugares dentro de Siria que están monopolizadas por el famoso Estado Islámico. También se encuentra el Frente al-Nusra, muy vinculado, obviamente, con Al-Qaeda, y a eso hay que añadirle potencias locales que intervienen en el conflicto, como por ejemplo el régimen del rey Abdulaziz en Arabia Saudita, como también el régimen de Teherán, Irán, que luchan en contraposición, al igual que las grandes potencias como Rusia y como Estados Unidos, que también tienen interés en la región. Ahora se ha añadido Turquía y también se añadió también elementos europeos a la guerra, con lo cual de verdad es un escenario muy conflictivo en donde no parece haber algún tipo de solución, por lo menos a corto plazo, ni tampoco interés. ¿Quiénes se benefician con esta guerra civil? A nivel nacional, sobre todo a nivel internacional, ¿qué beneficios sacan las grandes potencias? Es que en realidad hay que pensarlo en términos de río revuelto, ¿no? Si uno piensa en los intereses que se disputan, y por ejemplo, es fácil identificar los intereses que hay en juego con las intervenciones de los estados. El caso de Rusia, por ejemplo, consiguió a través de su intervención, supuestamente en defensa de la estabilidad democrática siria, garantizar su base militar de Tartus, única base naval que le da acceso a Rusia a Aguascalientes, que puede acceder en todo momento a través del Mediterráneo, digamos, que le daría salida luego a través del Mediterráneo. Y en el caso de Estados Unidos, concretamente, está toda una cuestión de los intereses globales, de dominación regional, que se enmarca también toda esta desestabilización dentro de lo que sería oponerse a un régimen que recibía, es cierto, una serie de denuncias en materia de derechos humanos, pero que también es en alguna medida uno de los malos que ya se venía planteando como dentro del eje del mal. Y hay algunos datos interesantes, como por ejemplo que el Banco Central sirio no está enmarcado dentro de la lógica de todos los demás bancos centrales del mundo. ¿Eso qué significa? Quiere decir que por las lógicas del sistema financiero, Siria se colocaba a sí misma fuera de estas dinámicas, igual que lo hacía, por ejemplo, Irán. Todos los países que eran puestos como, digamos, justamente el eje del mal, en definitiva se trataba de países que no comulgaban con esas dinámicas financieras, que son en gran medida una de las espadas que utiliza Estados Unidos para expandir su poder por el mundo. Para clarificar a nuestra audiencia, el régimen de Assad, comparado con el régimen de Teherán y el régimen iraquí, ¿vos le podrías decir muy brevemente, de la manera más didácticamente posible, las diferencias, si existen? Bueno, hoy Siria es un estado fallido al igual que Irak, solamente que a diferencia de tener el monopolio de la invasión norteamericana en Irak, tiene el monopolio de un oligopolio de invasiones, no solamente de grupos terroristas, sino también de países periféricos. Con lo cual, ambos son estados fallidos. Distinto es el régimen de Teherán, que está consolidado y ha demostrado por lo menos saber patalear dentro de la geopolítica internacional a los efectos de mantener su control sobre Irán.
lo cual genera amenaza también en el Golfo Árabe. Hoy Irán es un país que es distinto a lo que sucede en Siria y es distinto de la situación que tenía previa a Siria. Siria tenía solamente, obviamente, contactos con el baasismo, algunos problemas también internos con el baasismo, no era lo mismo el régimen Baas de Siria que los otros regímenes, al igual que Irán ha sabido configurar una serie de aliados, al igual que con China, con Rusia, que no los dejan solos y que saben que si existe una potencia aliada que busca obviamente generar algún tipo de conflicto con Irán, Irán no se encuentra solo. Y pasando un poco la pelota de lo que hablabas recién sobre quiénes se ven beneficiados, yo me atrevería a decir que aquellos que están beneficiados tienen que ver con el complejo militar. 1.7 billones de dólares. Complejo militar norteamericano. No tanto el norteamericano, me parece que se lo reparten bastante. 32% es el norteamericano, que no va directamente a Siria, sino que se triangula por Arabia Saudita. Solamente entre 2011 y 2015 el comercio entre los Estados Unidos junto con Arabia Saudita significó 30.000 millones de dólares, lo cual hace que haya triangulación. También existen empresas, como por ejemplo empresas japonesas, empresas surcoreanas, que triangulan utilidad y triangulan obviamente herramientas para el combate desde Arabia Saudita. Siempre vemos en la televisión algo paradigmático, que son las camionetas Toyota, esto lo conversábamos también, las camionetas Toyota siendo obviamente utilizadas por el Estado Islámico. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace Toyota para ingresar cerca de 5.000 camionetas Toyota ahí? Evidentemente eso se trata de la triangulación. Rusia también tiene un 26% de la participación directa de la venta de armamento, sobre todo con el régimen de Bashar al-Assad, y también Francia. Francia, a diferencia obviamente de los Estados Unidos, está buscando también incorporarse como un gran vendedor de Siria y de los grupos, incluso de los grupos separatistas de Siria, en contramano de lo que pide la Europa. Que Europa pide, no, bueno, paremos la pelota, realicemos un embargo, porque más herramientas militares, más traslado de tecnología a Arabia Saudita, es evidentemente una triangulación hacia Siria. Directamente Francia está buscando saltar el cerco de Arabia Saudita y directamente venderle a los elementos que están beligerando en Siria. Muy claro. Una pregunta, ¿cómo es posible que Assad continúe en el poder? Hay que tener en cuenta que Assad cuenta con el respaldo de lo que eran en su momento las élites económicas. Assad pertenece a un sector dentro del Islam, que es el alawismo, y que a pesar de eso está aliado con la élite económica, que justamente es lo que sería la burguesía, y que es el principal sector que se coloca detrás de al-Assad. Está ese respaldo, apareció luego el respaldo ruso, y hay una tercera posibilidad o posible explicación que tiene que ver con que en realidad al-Assad cuenta con respaldo popular y que hay una gran guerra de medios que se está dando en el territorio sirio, donde se lo pintaría como un gobernante que está deslegitimado, cuando en realidad no lo es, y cuando en realidad todas los militantes rebeldes anti-Assad estarían financiados por distintas fuentes extranjeras. Muy, muy interesante. Ya nos corren con la musiquita. Esperemos contar con la presencia de ustedes dos próximamente para seguir analizando esta temática de Siria que es tan, pero tan interesante. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y a ver si podemos después trabajar también lo que sucede con los refugiados. 4.6 millones de refugiados. Otro tema. Ahora, si le parece bien, estimado director, ponemos punto final al programa del día de la fecha. Nos reencontramos Dios mediante mañana a las 15 horas aquí en vivo, en directo, desde los estudios de Televisión Regional. Que pasen ustedes una muy buena tarde.